Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo Mates con Historia. Un saludo, espero que estén muy bien. Un placer estar nuevamente con ustedes. Acá, en los estudios de Conclusión TV, de la Asociación de Empleados de Comercio Rosario, acompañado ya con nuestro primer mate. Y hoy es un programa especial, Han valorado mucho en los comentarios cuando hemos invitado y entrevistado a personas vinculadas a la historia, nuestra temática. Entonces lo vamos a hacer nuevamente. Le doy la bienvenida ya a un amigo, que es Pedro Boazo. Pedro, bienvenido a Mates con Historia, un placer tenerte aquí. Pablo, muchísimas gracias por tu invitación y muchísimas gracias a todos nuestros oyentes o videos oyentes, como queramos llamarlo. Pedro Boazo es abogado, como quien les habla, apasionado por la historia nacional, como quien les habla, mucho más erudito que quien les habla, y ahora lo va a demostrar en este Mates con Historia. Con esa presentación creo que estamos, Pedro, ¿no? Por supuesto. Ex juez, ya jubilado. Listo. Como magistrado. Ya jubilado. Bien. Como magistrado, y continuamos en la docencia y en la lucha cotidiana por dar a conocer nuestro pasado, nuestro rico y hermoso pasado. Bien, entonces ya jubilado de la magistratura, tenés más tiempo para leer. Para leer, para investigar, para escribir, para un poco de todo. Bien, te voy ya convidando, esto que es el sello distintivo de nuestro programa. El primer mate. El primer mate para el invitado. Y bueno, el programa de hoy es un poquito un impasse en la cronología que venimos haciendo de historia argentina y de historia de la iglesia, intercalando. Entonces hoy nos tomamos un recreo y disfrutamos del recreo y del invitado, porque muchas veces ustedes piden en los comentarios qué libros podríamos sugerir nosotros. Hoy Pedro se vino con 3 libros que a mí me los comentaba antes de grabar el programa y me parecieron fabulosos, porque quizás sean un modo de costado de entrar en los temas históricos, pero a veces son herramientas útiles también, ¿no? Entonces, si me dejás, Pedro, lo primero que hacemos también, solemos hacer en el programa, es explicar un poquitito la imagen de fondo que nos acompaña hoy. Les voy a ser sincero, mi idea era tratar de conseguir como imagen de fondo una pintura, una foto que resumiera un poquito la historiografía nacional, los principales historiadores de la Argentina, siglo XIX, siglo XX. Hemos nombrado aquí a muchos, hemos sugerido muchas lecturas, pero me quedé con esta foto. Es una foto de Forja, ahí la vemos, Forja es una sigla, como ven, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, década de 1930, se ha producido el golpe de Estado que derrocó al segundo gobierno de Hipólito Yrigoyen. El golpe lo encabeza José Félix Uriburu, pero Forja en realidad surge durante el gobierno constitucional de Agustín P. Justo, y es interesante lo de Forja porque de alguna manera es inspirador. Ahí lo vemos en la foto, en el orador central. Eso es un acto, Ellos tenían un local en Ciudad de Buenos Aires, creo que era un sótano en calle Reconquista, allí se originaron, ahí imprimían sus diarios, sus boletines, hacían sus charlas. Y ahí lo vemos a Arturo Jaureche, joven, ¿no? Estamos hablando de 1935, 1936 era esa fotografía. Es un acto evidentemente en algún monumento en Capital. Hay gente con banderas argentinas. Era una intelectualidad que pensaba el país, o por lo menos procuraba pensar el país con categorías autóctonas. Eso era algo disruptivo, porque era una época en la que la Argentina había lo que Jaureche va a llamar esa inteligencia, ¿no? esa intelectualidad desarraigada, premoldeada, con moldes ideológicos ajenos a nuestro quehacer. Entonces Forja eran radicales, y ojo con esto, eran radicales irigoyenistas. Hipólito Yrigoyen ya había fallecido, pero estos jóvenes radicales se consideraban herederos de ese irigoyenismo que encarnaba Hipólito Yrigoyen. Entonces, de alguna manera, tenemos allí el respaldo de la gente de Forja, de los muchachos en ese momento de Forja, que son una gran inspiración para mí y para muchas generaciones posteriores. Esa intelectualidad después culminó su obra en 1945, año emblemático.
año emblemático si los hay, un cambio, un año bisagra en la Argentina y a nivel internacional también. Bien, Pedro, a ver, ¿con qué libro te gustaría arrancar? Y vamos desmenuzando un poquitito esta cuestión. Bueno, en sintonía con Forja, sí, y con el derrocamiento de un gobierno radical, me gustaría empezar con este libro de María Sáenz Quesada. Ajá. Creo que se puede apreciar sí, en la pantalla, sí. Que se llama 1966. Claro, perdón, yo voy mechando un poquitito. Vos mechás. 28 de junio, si mi 28 memoria 28 de junio. ¿Cierto? 1966 se produce la que luego se llamará Revolución Argentina. Exactamente. Pero es un golpe de Estado. Bueno, hay una indefinición de momento, pero quien termina asumiendo la presidencia de facto es el general Juan Carlos Onganía. El derrocado es el presidente constitucional Arturo Umberto Illia. Exactamente. Bueno, un poco acá la autora, María Sáenz Quesada. Conocida, la hemos citado en, por ejemplo, La Libertadora, hemos citado ese libro. Tiene otro libro bastante semejante a este en cuanto a la metodología, que se llama 1943, El fin de la Argentina liberal. Creo que en la misma sintonía que desarrolla Sáenz Quesada en 1943, ella toma, ¿no es cierto?, un poco esta idea de los años bisagra, ¿no? Que es una concepción o una herramienta metodológica muy querida por los docentes de historia, ¿no? Porque si bien sabemos que la historia no se puede seccionar en trozos, pero a los fines pedagógicos sirve muchas veces esta idea de los años bisagras que abren o cierran etapas, ¿no? Claro. ¿Por qué yo había pensado en este libro? Bueno, en primer lugar porque es un libro que curiosamente, si bien se denomina 1966, en realidad intenta historiar el gobierno de Illia, los 3 años anteriores, ¿no es cierto?, que van desde 1963 a 1966. Un gobierno constitucional con varios vicios ¿Vos sabés electorales. Que, mirá, te confieso, han pedido que dediquemos un Mates con Historia al gobierno de Illia y no lo hemos hecho. No lo hemos hecho. Sí, por ejemplo, hace ya un tiempo, dedicamos 2 Mates con Historia al gobierno de Arturo Frondizi, también de origen radical, aunque ya en ese momento es de esas, bueno, mis amigos radicales saben que me autorizan este tipo de claro, esas internas siempre interminables del radicalismo, ¿no? Desde alveristas e irigoyenistas, o si quieren antipersonalistas, personalistas. Bueno, ya en la década del 60 hay 2 radicalismos: la Unión Cívica Radical Intransigente de Frondizi, que va a ganar con los votos peronistas, podríamos decir, en 1958, y en el 63 se produce la elección del candidato de la Unión Cívica Radical del Pueblo. No sé si seguía llamándose Unión Cívica Radical del Pueblo. Me parece que en 1963 sí, después de esa distinción que era muy sutil, no tuvo más razón de ser porque la Unión Cívica Radical Intransigente cambió de nombre y pasó a llamarse el Desarrollismo. Claro. Entonces ya no tenía más sentido hacer esa sutileza que era un nombre interminable prácticamente. Claro, ¿no? Y se volvió al UCR. A la UCR clásica, por llamarla de alguna manera. ¿Qué es lo que trata acá, no es cierto, acertadamente la autora, ¿no? Creo que no se centra solamente en las cuestiones de tipo político, como muchas veces sucede, sino que haciendo gala, ¿no es cierto?, de su gran oficio de historiadora, de alguna manera ella intenta tejer la totalidad de los lazos políticos, económicos y sociales de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace referencia en alguno de los capítulos a todo lo que implicó el Concilio Vaticano II, que precisamente ese año estaba finalizando. Claro. Entonces la finalización del concilio implicó la puesta en marcha del concilio, que fue la gran caja de Pandora del catolicismo mundial y particularmente en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Esa puesta en práctica que tantas idas y vueltas provocó y que tantos encontronazos provocó al interior de la iglesia. Sí, porque y al exterior también. Era una sociedad todavía marcada por el catolicismo, ¿no? Mucho más creyente, podríamos decir, en la que consecuentemente la Iglesia Católica tenía un peso institucional mucho más visible, más evidente, ¿no? Como lo había demostrado en décadas anteriores,
pero la Iglesia de alguna manera empieza un momento de turbulencias en cuanto a cómo aplicar lo que el concilio había plasmado en documentos, ¿no? Entonces la década del 60 es una década bastante particular. Y es una década también en la que en el mundo están sucediendo un conjunto de acontecimientos, yo diría, que ponen lo clásico, lo convencional, lo conocido hasta ese momento patas para arriba. Pensemos la guerra de Vietnam, el fenómeno del rock, las contraculturas que van surgiendo en Europa y Estados Unidos. Claro, te iba a decir, 2 años después, pero esto habla de que ya había un clima, el famoso Mayo francés. El famoso Mayo francés, ¿no? La imaginación al poder. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bueno, yo creo, ¿no es cierto?, que a mí siempre me gusta resaltar no solamente los títulos de los libros, sino también los subtítulos, porque muchas veces cuando uno escribe un texto es como que el título le queda corto para expresar todo lo que quiere decir. Sí, y si me permitís, los que de alguna manera una modestísima experiencia editorial hemos tenido, tuvimos en esto de editar un libro, muchas veces el título es un poco al paladar del editor, y no que suele tener la palabra final en esto. No tanto del autor, y entonces el autor se reserva la trinchera del subtítulo, en donde ahí quiere poner un poco lo que quiere ser. Exactamente. Bueno, acá el subtítulo dice: de Ilia a Onganía, el preludio de la Argentina violenta. Y a mí me parece que el subtítulo está bastante bien logrado, ¿no? Porque a partir de la década del 60, yo creo que antes también, como lo va a demostrar el autor de otro de los libros que traje acá, uno de los grandes dramas, ¿no es cierto?, de nuestro país es que la violencia política se convirtió en una metodología aceptada por todo el espectro político, ¿no? Desde la derecha, la izquierda, el centro, el peronismo, el antiperonismo, ¿no? Después podemos discutir, y podríamos estar años discutiendo el comienzo de esa... Sí, ¿cuál fue la chispa? ¿Cuál fue la chispa o cuál fue el primer acto, ¿no?, en el cual alguno de los bandos en pugna dijo, bueno, vamos a recurrir a la violencia como un arma legítima, y me permito afirmar, sostenida en el tiempo, ¿no? Porque siempre hubo forma ¿no es cierto? Claro, pero eran estructuras, era una violencia endémica, podríamos decir, ¿no? Sí, porque precisamente, ¿no?, como que todas las fuerzas políticas daban por sentado que recurrir a esa violencia adquiriera los rasgos que uno quisiera ponerle, ya sea desde un atentado, desde un secuestro, desde una desaparición, ¿no? Claro. Siempre yo estaba facultado a hacer lo contrario. Te pregunto, y desde ya que la idea también, nuestros queridos oyentes y televidentes, llamemos, es que estos libros siempre vienen con la sugerencia de, a quien le interese profundizar en cada uno de estos temas, comprarlo, adquirirlo, en fin, verlos en la biblioteca, consultarlos. María Sáenz Quesada es una autora que reconoce su militancia, al menos su procedencia antiperonista, lo cual no es obstáculo a considerarla una autora seria, ¿no? Discípula de Félix Luna. Claro. Félix Luna, también radical, antiperonista, pero acá hemos evaluado, por ejemplo, en 2 capítulos, hace ya un tiempo, su fenomenal obra El 45, ¿no? Dice algo, y esto no es para spoilear, como se dice ahora, el libro, pero supongo que se referirá a esa particular coyuntura que le toca vivir a Ilía, que es un gobierno constitucional, pero particular porque accede con muy margen, con un muy escaso margen cripto, o sea, el peronismo está incapacitado, impedido en realidad, de ir con candidatos propios. Perón está exiliado aún, está viviendo en Madrid en esta época, yo tengo un dato o un hecho que a mí, yo reconozco que digamos, soy muy crítico en eso del gobierno de Ilía.
se produce un intento por parte de Perón de regresar al país en diciembre del 64. Exactamente. En avión, Exactamente. un charter o un vuelo de línea en realidad, no es un charter, un vuelo de línea, no recuerdo qué aerolínea, que lo iba a traer desde Europa a Buenos Aires previa escala en Río de Janeiro. Y es el canciller, creo que era Zabala Ortiz. Miguel Ángel Zabala Ortiz. Miguel Ángel Zabala Ortiz, el que se comunica con las autoridades brasileñas y estas le impiden el continuar viaje hasta Buenos Aires. ¿Qué distinto hubiera sido la Argentina de tener a Perón en el 64, ¿no? Yo sé que ni a vos ni a mí nos gusta la historia contrafáctica, como se llama. Pero uno no puede dejar de preguntárselo, ¿no? Sí, bueno, no, ese tema no está específicamente tratado porque, como te decía, ¿no? Si bien se ahonda en el periodo radical, pero en realidad, es decir, lo que la autora quiere hacer es cómo se llega a ese año 1966, que como te decía, ¿no? Es decir, es considerado acertadamente, creo yo, un año bisagra porque va a dar inicio a la Revolución Argentina, que fue uno de los golpes militares más anunciados. Siempre hubo gente que llenó la Plaza de Mayo en favor de los golpistas. En este caso no hubo ninguna manifestación, claro, ni a favor ni en contra. Y me permito recordar una frase de Perón, ya que vos lo citaste, que cuando se produce el golpe dice, desencillar hasta que aclare. Claro. Es decir, cerrado. Se replica en toda la clase dirigente de cualquier signo político. Que es una rareza. Y si me permitís, como para concluir este libro, también ahí hay una interna en las Fuerzas Armadas. Total. Una interna quizá no tajante. Se habían dado duro en los años anteriores, 63. Con azules y colorados. La famosa división en las Fuerzas Armadas, me refiero, había una interna entre azules y colorados, así se la denominó. Los colorados, más recalcitrantemente antiperonistas, es decir, dispuestos a todo o nada, que acá lo que se jugaba era el no retorno de Perón, ¿no? Gobierne quien gobierne, me permito yo agregar. Y los azules, compuesto un poco por, bueno, la figura de Onganía es emblemática, ¿no? El típico militar del nacionalismo, de su procedencia me refiero, sí, ¿no? Sí, puede ser el líder de la facción azul. Claro, Juan Carlos Onganía representa el sector azul que de alguna manera estaba dispuesto, creo que a esa altura, ya a 10 años del golpe contra Perón, había advertido que era imposible gobernar la Argentina sin el peronismo, aunque luego él en 4 años va a pretender. Quiso gobernar sin el peronismo, yo me voy a permitir disentir. Y yo creo esto, ¿no? Todos los militares que tuvieron una suerte de liderazgo después de Perón, todos de alguna manera quisieron copiarle el éxito que Perón tuvo. Sí. Cada uno a su manera, cada uno con su estilo, cada uno en su época y cada uno con las circunstancias. Y la prueba está en que Onganía hace un pacto de hierro con una facción del sindicalismo que lo va a sostener hasta las últimas consecuencias, que es el bandorismo, ¿no? Claro. Ese sector, digamos, no de la totalidad de los sindicatos, pero sí de la mayoría de los sindicatos, porque los sindicatos que van a estar en contra de Onganía en ese momento y hasta 1970 van a ser una minoría. La famosa escena, que creo que está en parte de La República Perdida, por ejemplo, ese documental muy interesante, de que los sindicalistas asisten a la toma de posesión de Onganía, ¿no? Y con una vestimenta particular. Con saco. De saco y corbata. Con saco, que un sindicalista nunca se ponía saco. Es como el protocolo vaticano, tuvieron que cumplir, lo cual esto quizás simbólicamente viene un poquito a ratificar. Bueno, dejamos abierto este tema que es muy rico, ¿no? 1966, María Sáenz Quesada. Pasemos a una segunda recomendación, Pedro. Bueno, vamos a otro libro que también incursiona de alguna manera, no exactamente por la misma época, pero sí por una época semejante, que se llama La Juventud Maravillosa. Y esta lleva como subtítulo La peronización y los orígenes de la violencia política, 1958-1972. Bien, ¿autor? Autor, una mujer también, Mónica Inés Bartolucci.
Es una docente, doctora en historia, graduada en la Universidad Nacional de 3 de Febrero, y que se desarrolla académicamente, cumple funciones en la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bien. Esta es una obra que de alguna manera tiene un recorte espacial y temporal. El recorte temporal nos lo está diciendo el mismo subtítulo, ¿no? 1958-1970. Es decir, esta violencia política a la que nosotros hacíamos referencia cuando comentamos la obra de María Sáenz Quesada, pero en este caso circunscripta a la ciudad de Mar del Plata. Lo cual, si bien de alguna manera puede llegar a parecer como que es un tema, uno puede decir, bueno, pero lo que está pasando en Mar del Plata no está pasando en Córdoba, o lo que no otra provincia, digamos, periférica o no tan central. Yo creo que es importante, porque de alguna manera me parece a mí que lo que siempre el historiador tiene que hacer un recorte, ¿no? Uh-huh. Sabemos que los recortes son siempre dolorosos, pero inexcusables, claro, ¿no? Y me parece a mí que es importante que lo que está pasando en Mar del Plata está pasando en muchas otras ciudades, ¿no? Y en la sociedad argentina. A riesgo de a lo mejor ser una obra demasiado local, esa sería su desventaja, llamémosle así. Pero si querés llamarlo así. No, es un... Dice, bueno, en Mar del Plata pasaba esto. Pero, digamos, Rosario y tantas otras ciudades, yo creo que tenían las mismas características sociológicas que Mar del Plata. ¿Por qué? Si vos recordás, una ciudad que nace como el balneario de la élite, ¿no? Claro. De la élite, de la oligarquía agroexportadora, si queremos llamarlo, siglo. Tenía su claro. casita ahí, que todavía está, un museo se puede visitar. Bueno, de esa, digamos, Riviera francesa. Bueno, que era, uno ve fotos copiada, ¿no? Lo que era la Rambla. La Rambla, sí, señor. Hay que reconocer, y vos me has escuchado, algo que tenía de bueno la oligarquía, que en su copiar, copiaba bien. Copiaba bien. Bueno, esa ciudad no existía más, es decir, claro. Mar del Plata ya era una ciudad que fruto, ¿no?, del peronismo y de la llegada de los sindicatos con sus hoteles sindicales y de la clase media pujante que ahora podía permitirse vacacionar, ¿no? Un derecho que hasta 1945 era privilegio de unos pocos, y que a partir una clase media bastante numerosa que le había cambiado la fisonomía. Claro. Por eso yo te digo que creo que esta característica sociológica es bastante común con muchas otras ciudades claro. del interior. Mira, a riesgo, no he leído el libro, pero a riesgo de preguntarte algo que quizás no aparece en el libro, a mí un fenómeno que me interesaría algún día poder encontrarme un libro que lo aborde, es esto que uno suele repetir o escuchar, ¿no? Que en luego del derrocamiento de Perón se da un fenómeno llamativo, que incluso ha sido abordado desde la psicología, que los hijos de familias tradicionales, de clase alta o clase media alta, esos apellidos, ¿sí?, ilustres, terminan haciéndose peronistas, que después va a derivar en un conflicto porque, viste, el enfrentamiento entre esa juventud peronista, particularmente Montoneros, y con ¿no? En algún caso pretendían darle lecciones de política a Perón, ¿no? Los jóvenes imberbes. Pero ¿esto se replicó en Mar del Plata? Totalmente. Claro.
Totalmente. Vos diste en la tecla, ¿no? Es decir, tomando como ejemplo algunos casos paradigmáticos, ¿no?, de esa clase media, y yo me atrevería a decir una clase media, como diríamos, no sé, media, no una clase media alta, sí, de las mansiones, claro, o gente que había hecho fortuna a lo mejor por un negocio o por en fin, por alguna explotación comercial que había ido bien en... ¿No es cierto?, que sus hijos, como decís vos, adoptan, ¿no?, una ideología política que había estado quizás combatida y prohibida, ¿no?, censurada, me atrevería yo a decir, en el seno mismo de la familia, y todo eso mezclado también con el ambiente de época, porque vos fíjate que el libro comienza su recorte temporal en 1958. ¿Y qué pasa en 1959, 1960 en América Latina? Que es el hecho que más tenemos que tener en cuenta si queremos entender nuestra historia interna, la Revolución Cubana. Mirá, exactamente, 1 de enero de 1959, el ingreso a La Habana, capital de Cuba, de Fidel Castro y sus tropas procedentes de la sierra, o sea, era una campaña militar que se había iniciado meses antes. Le dedicamos un solo Mates con Historia a la Revolución Cubana, en el que tuve ocasión de decir sí, algo que por ahí hoy no es del todo conocido, que es lo siguiente: su filiación marxista-leninista no se dio el 1 de enero de 1959. Eso se va a dar en abril de 1960 o 61, un año y medio después. Hoy con mucho entusiasmo, sobre todo por la juventud muy intelectual de, por lo menos, de las grandes capitales de Sudamérica. Hay una imagen también en la República Perdida, cuando creo que el que visita Buenos Aires, gobernaba en ese momento Frondizi, es el propio Fidel Castro, que se aloja en el Alvear Palace Hotel, ¿se entiende? Y es aplaudido por los vecinos del Alvear Palace Hotel, o sea, plena zona de la Recoleta en Buenos Aires. Sí, ¿no? pleno. Es visto como un revolucionario con todo lo romántico que implica una revolución. Sí, ¿no? con el revolucionario que terminó, o que la clase alta pretendía identificar con el peronismo. Entonces, pero por eso interesante cómo impacta esa primer noticia de que en Cuba pasa algo, porque claro, supongo yo que por otro lado Cuba no aparecería en el radar de los sectores medios argentinos hasta que ocurre esto, ¿no? Claro, digamos, esta influencia de la Revolución Cubana se va, como bien decimos, a partir de 1961, a partir de la alianza con la Unión Soviética, una alianza estratégica que tiene lugar en 1962, no por nada se produce luego la crisis de los misiles. ¿No? Y a partir de ese momento empieza, ¿no?, esa suerte de que Cuba se transforma como en la meca, ¿no? Claro. La meca de todos los movimientos de izquierda de América, solamente Argentina, ¿no? Es interesante recordar que ya muchos años más tarde, quizás 25, Castro hizo un sincericidio, ¿no? Y dijo: en todos los países de América Latina, menos en uno, lo hemos intentado. Ajá. ¿Cuál fue el uno? El único país en el que Cuba no exportó su revolución: México. Ah, mira. Porque México siempre fue pensado como el lugar de libre movimiento de personas, y el gobierno de México era bastante complaciente con Cuba, claro, ¿no? Y no ponía demasiados obstáculos a la circulación de personas y material de propaganda. Es raro porque México tan cerca, tan limítrofe con Estados Unidos, que se permitiera ese margen de acción, ¿no? Creo que habla bien del equilibrio político de la clase dirigente mexicana. Al menos en ese aspecto. En ese aspecto. Bueno, México dio asilo a muchos refugiados políticos argentinos luego del golpe del 76. Notorio. Efectivamente, sí, claro. Efectivamente. Bueno, yo creo que este libro es un libro interesante, ¿no es cierto?, como para, de alguna manera, desmitificar, ¿no es cierto?, esto de que la violencia política arranca en los 70, ¿no?
porque en ese momento, en el año 58, la violencia política arreciaba, en primer lugar, desde el mismo gobierno con el famoso Plan Coninto, ¿no? Que de alguna manera censuraba ideológicamente, ¿no? Porque había como una suerte de delito de opinión, es decir, el que pensara distinto podía ser puesto preso. Claro. Claro. El que pensara distinto del gobierno, y estamos en un gobierno también constitucional. Parcial, sí, porque había una prohibición, pero un gobierno constitucional, bueno, al fin. Mientras te tomás un mate. El último mate. Bien. Estar permanentemente hackeado por los llamados planteos militares, ¿no? Que eran como la previa, el preámbulo a un eventual golpe de Estado. Lo que pasa es que el presidente en general, el presidente Frondizi me refiero, cada vez cedía más, hasta que su situación fue insostenible, ¿no? Marzo de 1962 es derrocado, el último... No renunciaré y no me suicidaré, una cosa así. Exactamente. ¿No? Pero bueno, Frondizi un estadista también, ¿eh? Hay que reconocer que el destino, la coyuntura lo llevó a la primera magistratura, quizá no del todo preparado, un gran intelectual, un hombre formado en el marxismo. En realidad su origen... En sus comienzos, sí, en la década del 30. Cuando vos pusiste la foto esa de Forja, en ese momento Frondizi estaba militando o coqueteando con el Partido Comunista. Claro. Lo que pasa es que fue una generación, Pedro, a la que le tocó asistir a muchos cambios. Y en muy corto tiempo. Sí, incluso mundiales, ¿no? No, por supuesto. Porque desde la década del 30 a fines del 50 pasó la Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos, y entonces lo que era quizá romántico, digo también porque también hubo intelectualidad argentina que coqueteaba con el fascismo de Mussolini, con el nacionalsocialismo alemán. Sí, más que nada con el fascismo de Mussolini. Claro, con el franquismo, aunque el caso de Franco es quizá algo bastante coincidente temporalmente con esos regímenes totalitarios, que lo era, pero bueno, de otro cariz, ¿no? De otra inclinación. Bien, y hay un tercer. ¿Alguna otra cosita acá del libro de Mar del Plata? No, me parece que hemos dicho lo más importante. Bien, ¿no? Ahondar la cuestión de la violencia política, su génesis. Mucho antes de lo que a veces muchos otros textos de historia muestran, claro. Como que la violencia hubiera surgido como de un repollo, de la noche primer bomba o el primer secuestro. No. Del Estado argentino, claro. Un título largo, sí, ¿no? Sí. Que puede parecer somnoliento. A decir que hay muy pocos historiadores que abordan de una manera seria el estudio de la historia económica. ¿Los autores o el autor? Bueno, el autor es Hernán González Bolio, que es licenciado y doctor en historia, investigador del CONICET y que se dedica específicamente a temas económicos. Permitime lo muestro, porque favor. Después yo ya conozco a los habitués del canal y que no llegan, están cocinando, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo era el título del libro? Bueno, acá está el libro. Yo les dije, una de mis primeras palabras fue que a veces la historia se llega también por vías, por atajos o por que no tienen estrictamente que ver con los hechos históricos, pero en este caso me parece muy jugoso. Bueno, en este caso lo único que tenemos de subtítulo es el recorte temporal del libro, porque el libro está situado, ¿no?, entre 1869 y 1947. Ajá, es decir, así, ¿no? Que a primera vista uno dice, pero ¿cuánto tiempo pasó? Es casi un siglo, claro. 80 años. Claro. 80 años de historia argentina. Y acá es muy interesante porque muchas veces tenemos la idea como decíamos antes, ¿no?, en pequeños fragmentos que coinciden con los gobiernos, ¿no? Claro. Con los gobiernos de tipo político o con los gobiernos ideológicos. Por ejemplo, hablamos de la década infame, hablamos del primer ciclo peronista, hablamos de la Revolución Argentina. Bueno, ¿qué es lo que quiere hacer el autor acá? El autor tiene como finalidad estudiar la actividad del Estado
en cuanto a los censos, uno dice, uy, pero dos veces dije, uy, esto no está dentro de lo que habitualmente yo leo. Claro, o para un licenciado en economía, claro. ¿No es cierto? Que uno, bueno, conoce algunos temas económicos, pero hay que confesar que no es experto en historia económica. Bueno, el libro me resultó realmente entretenidísimo, y a mí lo que me parece importante para destacar de esta obra, ¿no? Es como, pensemos, ¿no? 1870, ¿quién era presidente? A ver, me estás evaluando, Pedro. No, así nomás, a boca de jarro. Sarmiento, claro. Estamos en las postrimerías del gobierno de Sarmiento. 1947, ¿quién era presidente? Perón. Primer presidencia de Perón. Apenas llegado. Perón. Exacto. Fijémonos que en estos 80 años el autor logra identificar una constante, una política de Estado de la Argentina. Ahora ya sé a dónde apuntás. ¿Qué quiero decir con esto? Señores, gobernar es saber qué tenemos enfrente. Para gobernar necesitamos datos. Muy positivista quizás en su mentalidad, realista. Claro. ¿Qué es lo que tenemos y hacia dónde queremos ir? Si me permitís, siempre tratando de pinchar un poquito, ¿no? Hubiera sido imposible quizá los planes llevados a cabo durante el primer gobierno de Perón en salud, por ejemplo, por parte de quien fue su primer ministro de salud, Ramón Carlos. El famoso mal de Chagas, siendo que Carrillo era santiagueño, o sea, conocía de primera mano lo que significaba eso en la salud pública argentina, pero para eso Perón se beneficia de una política de Estado que llevaba décadas y que había sido iniciada, el primer censo nacional lo hace Sarmiento, por quien podríamos decir estaba en sus antípodas políticas, ¿no? Totalmente. Pero bueno, uno siempre cuando se habla de censo, siempre piensa desentrañar la cantidad de censos nacionales, provinciales y municipales sobre temas inimaginables. Censos industriales, claro. Censos de agricultura y ganadería, censos escolares, empleo público, escolarización, alfabetización, que normalmente los que hacemos historia, permítanme que utilice esta terminología, nos referimos y en realidad quizá tenemos algún prejuicio o carecemos de datos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿En qué consistió? Estoy pensando en ese proceso de sustitución de importaciones que atravesó la Argentina durante las 2 guerras mundiales, por ejemplo. Bueno, ¿no? Eso solamente se revelaba mediante el censo industrial. Claro, porque no es el censo poblacional. No es el censo. Son censos específicos. Burocracia, claro, la palabra burocracia está completamente devaluada, ¿no es cierto? Parece que se sienta de este lado del escritorio una suerte de ñoqui que solamente cobra el sueldo y porque es amigo de alguien que lo colocó. No. Hay un discurso medio facilista y medio falaz que desconfía de todo lo que es parte del organigrama. Si alguien 80 dice, no se puede ser un país serio sin un Estado bien administrado. Con un solo ejemplo, no podemos seguir con
una canasta de moneda como se usa, como se habla ahora. No, en ese momento no se usaba el término canasta de monedas, pero hasta 1870 y pico vos podías ir a comprar algo y pagabas con pesos bolivianos. Claro. O pagabas con pesos chilenos o pagabas con otra moneda, hasta que dice, señores, tiene que haber una sola moneda fuerte de curso legal, y por eso sale el peso argentino, el peso oro y el peso plata. Claro. Pero bueno, volviendo, ¿no?, a este tema, a mí me pareció el libro muy lindo, muy rico, y por sobre todas las cosas me pareció importante, porque viste que muchas veces uno, después de leer ciertos textos, uno siempre es como que termina deprimido, o uy, qué mal que estamos, ¿no? Yo digo, no, a ver, qué importante que entre 1869 y 1947 pasó un ciclo liberal, ciclo bien, vos decís, nunca pudo llevar a cabo los planes quinquenales si no hubiera contado, porque en un año y medio que hacía que el peronismo estaba, no hubiera podido crear ese núcleo duro de burócratas, en el buen sentido, como para ya estaban trabajando, claro, desde hacía décadas. Claro. O sea que el peronismo en este tema fue como la frutilla del postre que pudo concluir esta obra, ¿no?, de relevamiento de los datos para poder llevar a cabo ciertas políticas a las que uno puede estar de acuerdo o puede estar en desacuerdo. Sí. Mira, yo siempre, una de las consignas de Mates con Historia, y mía particular, Pedro, vos que me conocés ya de hace años, es ir a la historia para tratar de encontrar en la historia herramientas que nos permitan interpretar el presente y eventualmente proyectar el futuro. No es historia en el sentido de un mero academicismo por el pasado, ¿no? Y no puedo menos que recordar el último censo nacional, y uno tiene la sensación de que estamos involucionando incluso hasta en llevar a cabo de modo serio un censo. Porque viste que hubo mucha polémica en torno a que si realmente las mediciones, si se utilizaban los instrumentos adecuados. O sea, creo que hoy tenemos menos certeza respecto de lo que arroja un censo de población con toda la tecnología que podemos tener hoy que a lo mejor. Y esto, ¿no?, cuando lo que te tienen que dar es una radiografía de la realidad objetiva. Un dato puro y familiar X, que quede comprendida dentro de una sigla, y lo más triste que me parece que los índices de falta de casas con falta de cloaca siguen siendo exactamente los mismos, o incluso hemos retrocedido, ¿no? Entonces, te agradezco esta mención porque se puede comprender incluso de y yo, claro, yo respondo con los autores que he consultado, preguntan sobre historia argentina. ¿Qué puedo leer de historia argentina? Pero tratados de historia argentina. Y yo recomiendo José María Rosa, sus históricos 13 tomos. Después, la obra de Vicente Sierra, pero que llega hasta 1860. Vos a lo mejor podés tirar algún otro consejo, algún autor, pero de historia argentina, desde 1810 hasta el siglo XX. Bueno, no hay historiadores contemporáneos con la envergadura de los que vos citaste. Es decir, no hay historiadores que hayan decidido abordar... Trata de un año decisivo, hay otros que hablan de ciertos ciclos, ¿no? O, por ejemplo, el gobierno de la Revolución Argentina, el gobierno del proceso, la última dictadura, el gobierno de Isabel. Es decir, ya de 1983 para acá sería una historia del tiempo presente que recién
Luna, porque si bien no tiene una obra como vos mencionaste, como la de Vicente Sierra, a mí me parece que hay que volver a las biografías. Ah, mira. ¿Por qué digo esto? El género biográfico tuvo su apogeo quizás en el siglo XIX, pero eran biografías que hoy pasaron de moda, y que eran abordadas, ¿no es cierto?, de una manera laudatoria, es decir, siempre con una admiración hacia la persona. Yo creo que hay muchas buenas biografías. Ahora en este momento me tomás así de sorpresa. Si querés, le dedicamos un programa exclusivo a las biografías. Bueno, pues no lo descartamos. Ya te lo estoy anticipando, sugiriendo, ¿no? Porque hay muy buenas biografías en las que, digamos, la idea no es ni levantarle un monumento al biografiado, claro, ¿no es cierto?, ni tampoco demolerlo sistemáticamente, ni santificarlo, ni demonizarlo. Bien. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las biografías sirven como puerta de entrada. Exacto, perfecto. Bien, con estas recomendaciones de Pedro Boazo sobre el valor de las biografías, que a veces están como subestimadas, vamos poniendo el punto final, el mate final, diría. Y en otro momento te vamos a molestar y sería un gustazo tenerte acá nuevamente. Un gusto. Espero que les haya servido, que les haya gustado este tipo de presentación de libros que a lo mejor no estaban en el radar, no eran conocidos, son autores que María Sáenz Quesada sí, pero los otros no, y nosotros difundimos, siempre sugerimos ir a los libros para profundizar en los temas específicos, ¿no? Así que